Si Natalia tuviera que hacer un regalo desde Estados Unidos al resto del planeta por Navidad, ese sería el de mejorar la salud de millones de personas. Desde hace años esta jacetana trabaja en Frederick, la ciudad sede del condado de Maryland, en uno de los laboratorios con la mejor tecnología microscópica del mundo. Hola Natalia, buenos días. Hola Adrián. Estás rodeada de monitores, madre mía. Sí, me has cogido trabajando ahora. ¿Y a qué te dedicas tú? ¿Qué haces aquí? Pues soy la directora del Laboratorio de Microscopía Electrónica. Hacemos parte de todo lo que es el National Cancer Institute. Estamos trabajando con muchísimas proteínas de cáncer y enfermedades que son también contagiosas, como por ejemplo la enfermedad de Zika o la enfermedad de virus del SIDA. Esto que ves aquí ahora mismo, ese es el mejor microscopio del mundo. ¿Podemos verlo? Sí, por supuesto, venid conmigo. Ese es el microscopio. Como podéis ver, es enorme. Tiene como más de 4 metros. Pero mira, os lo voy a abrir y así lo podéis ver por dentro, ¿vale? Y este microscopio cuesta como ahora 6 millones de euros, más o menos. Estados Unidos sí tiene muchísimo dinero. Por ejemplo, ahora presupuesto de este año son más de bastantes billones con B de dólares para trabajar contra el cáncer. ¿Qué está haciendo este señor? Y está preparando las muestras para ponerlas en el microscopio. ¿Pero eso qué es? ¿Es un humeante? Sí, es nitrógeno líquido, a una temperatura de menos 190 grados centígrados. Mira, aquí veis, esta es mi bata con mi nombre. Y Natalia del Val, que se note que aquí está la aragonesa. Y ese es español, ¿ves? El color rojo. Rojo de España lo elegí yo. Todo el mundo tiene batas blancas menos nosotros, rojo. Trabajas contra el cáncer. ¿En cuánto tiempo esperáis encontrar una cura definitiva contra el cáncer? Eso va a ser la pregunta del millón, ¿sabes? Todo el mundo me pregunta eso, o mucha gente, y es difícil de contestar. Lo que estamos desarrollando ahora mucho aquí en Estados Unidos es lo que se llama inmunoterapia. Son anticuerpos que van directamente a atacar las células cancerígenas. No puedo decir cuándo, pero probablemente espero que en unos 5 o 6 años, probablemente. Estamos haciendo muchos avances, o sea que mi esperanza es que se cumpla. Así que Natalia, eres la directora de este laboratorio, pero yo quiero saber cómo ha llegado esta maña a llegar a dirigir un laboratorio contra el cáncer aquí en Estados Unidos. Pues con muchísimo trabajo y mucha suerte también. Hice mi doctorado en Bélgica, varios postdoctorados en Estados Unidos también, en Berkeley, en Pasteur en París y luego en Scripps en San Diego, y ahora estoy aquí, muy contenta, la verdad. Mira, entrar a mi oficina. ¿Cómo se vive la Navidad en una oficina aquí en Estados Unidos? ¿Da muchas vacaciones? Oh, no, Estados Unidos está conocido por tener muy pocas vacaciones. Solamente tengo 10 días de vacaciones al año, ese es el problema. Oye, Natalia, tu acento se ha perdido un poquito del acento maño, ¿no? No tengo nada maño. Sí, quizá tanto viajar, ¿sabes? Entre Bélgica, en francés, Estados Unidos ahora, pues bueno, un poquito se pierde, pero siempre queda el trocito pequeñito del maño. Espero. En mi corazón siempre está ahí. Tengo siempre fotos con mi familia en mi oficina. Son lo más importante que tengo en mi vida. Por eso están ahí y me dan mucha fuerza cuando trabajo. ¿Y a qué te parece si nos vamos a conocerles? Sí, por supuesto. Vamos. Y aquí tenemos a tu familia, ¿no, Natalia? Tus 2 hijas, tu marido, ¿quiénes son? ¿Cómo se llaman? Mira, esta es la mayor, se llama Carlota. Hola, Carlota. Tiene 8 años. Esta se llama Maeva, tiene 4 añitos. Hola. Qué guapas. Este es mi marido, Guillón. Hola. Hola, Guillón. ¿De dónde eres? De Bélgica. Ah, de Bélgica, vaya. ¿Y cómo es posible que una maña y un belga se hayan encontrado aquí en Estados Unidos? Pues es muy interesante porque cuando fui a hacer mi doctorado en Bélgica, encontré a Guillón. Sí, estaba trabajando con un amigo de ellos. Nos habéis citado en un centro comercial. ¿Gastan mucho los americanos en Navidad? Creo que las cifras son aproximadamente de 1 billón con B. Lo que es muy curioso es que para las mascotas gastan 5 millones de dólares. 5 millones de dólares, o sea, 4 millones de euros más o Sí. menos, solo en las mascotas. Solo en las mascotas. Qué bueno. Y gastan mucho dinero en eso. Vamos a llevaros a un sitio muy especial ahora, que es muy típico navideño y que creo que os va a gustar muchísimo. Justo al lado del centro comercial tenemos aquí este sitio donde es muy típico, todos los americanos vienen a comprar su árbol de Navidad, incluso lo pueden cortar directamente. Esto que vemos en las películas de que el americano se lleva el árbol a casa es totalmente cierto. Es totalmente cierto y son muy navideños en ese sentido y se venden como más de 400 millones de árboles al año en Navidad en Estados Unidos. Es impresionante. ¿Ves? Por ejemplo, esta familia aquí lo está eligiendo y lo está cortando ahora mismo. Ya veo. Mirad. Bueno, vienen preparados hasta con 1 metro. ¿Cuánto mide? ¿Os lo podemos preguntar? Bien delgada. Sí, 3 metros. Huele de naranja. Huele a la naranja, sí. Pero huele de verdad. Sí, huele mucho a naranja. ¿Queréis olerlo? Cada uno de estos indique un año de edad. Wow. Ok, family. Merry Christmas. Merry Thank you. Christmas, guys. Thank you, bye. Thank you.
What's your name? Dolph. Ah, you are a strong man. Yes! Yes. It's a family day. After we cut the tree down, we will share a meal. It's a tradition. Every year, cut one down. ¿Y de precios cómo andan los árboles? Depende, aquí tenemos un 95 Dólares más tasas son más unos tasas, 80 euros más o menos. 80 Sí, y un poquito 10, más, sí, quizá. un poquito más. Y luego Y tenemos esto, este, por ejemplo, que este es un poquito más pequeño. 55. Y este más chiquitín, 55 dólares más tasas, se queda la cosa en 50 euros más o menos. Sí, un poquito más 50 quizá. euros. El último paso es que aplatan lo que es el tronco y luego lo pasan por esa máquina para que se quede todo planito. Esto es toda una industria, está todo pensadísimo, ¿verdad? Para la Navidad. Está todo pensado para Navidad. ¡Míralo! Ya, pequeño, listo. I wanna thank the storm that brought the snow. Pues estamos aquí en el vecindario donde vivimos, estamos en mi barrio y como veis son pequeñas casitas. Son generalmente de 3 pisos. Y luego tienes lo que es la parte de abajo, las ventanas ahí, es lo que llaman aquí el basement, que da justamente al jardín. Veo que la gente ya ha empezado a poner su decoración de Navidad, evidentemente. Sí, han empezado a poner decoraciones de Navidad. La mayoría de la gente, los vecinos, van a poner decoraciones de Navidad con luces, con algún muñeco hinchable como Papá Noel o algún reno en el jardín. Oye, ¿esto que hay en el suelo qué es? Eso es el periódico. Los periódicos los lanzan aquí, ¿sabes? Como en las películas, que lo lanzan, lo ponen en un plástico para por si llueve y te lo lanzan y entonces lo coges y es una vez a la semana. Por ejemplo, que hacen un Market Street y que tienen dio $11.000 de donación. O sea, que hablan de cosas muy locales de Frederick. Pues bueno, esta es mi casa, ¿ya la ves? Casa también típica americana, como Sí. veo, ¿no? Sí, pasa. Bien. ¿Y cuánto cuesta alquilar por aquí una casa? Bueno, pues aquí estas casas cuestan más o menos, esta por ejemplo, pagamos $1.550 al mes. ¿En euros eso puede Como ser? unos 1.300 euros. Pero para nosotros estamos bien, sobre todo viniendo de San Diego, donde una casa así en San Diego, para que comparéis un poco los precios, pues costaba como probablemente 2.500, 3.000. Casi el doble, ¿no? Sí, Casi el doble. sí. Venir, este es el salón donde pasamos un montón de tiempo con las niñas, aquí en casa, trabajando, leyendo, un poquito relajándoos. Y luego por aquí podéis pasar y está la cocina. Tamaño XL veo todo, Podéis ¿no? ver, el tamaño es XL, eso es una cosa muy curiosa que quiero que lo veáis. Apretás, tienes una luz y sale el agua. Y los que salen, está listo tu vaso de agua, listo para beber. Todo es grande aquí. Cosas muy grandes, los coches, las casas, las ropas, todo está mucho más muy grande que en Europa. Sí. Dime que te has traído algo de Aragón. Sí, ¿Sí? tengo algo y mi mamá estará muy contenta de saber que lo llevo siempre conmigo. Hace como 12 años o incluso más que me fui de Aragón. He estado viajando mucho y siempre llevo conmigo lo que es la medida de la Virgen. Y al principio lo llevaba en el coche y ahora lo tengo aquí conmigo todo el tiempo en la cartera. ¿Cuántos sois en tu casa? ¿De dónde eres tú? Mira, pues yo vengo de Zaragoza, nací en Zaragoza, mi familia viene de Zaragoza y somos una pequeña familia. Somos mi madre, mi padre, soy hija única. O sea que están un poquito tristes de que me fuera. Llevo como casi 6 años que no hemos vuelto, pero bueno. Pues estarán encantados de veros por la tele. Sí, claro. Se nos ha hecho de noche un poco pronto, ¿no, familia? Sí, nada, aquí a las 4 ya de noche. Pero os llevamos a un sitio ahora que se llama el Seneca Grill Park, Sí. que tienen luces navideñas y ya veréis que son muy bonitas. O sea que nos vamos todos en el coche, tenemos ¿Cómo sitio todos? para todos. Sí. ¿De verdad tiene sitio en ese coche para todos? Sí, para toda la familia. Venga, veniros. Las 2 sillas aquí, que pueden caber hasta 3 personas. O sea, que es un coche de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas. Waiting for a train on a Estoy viendo que aquí las autovías son de 4 carriles, son enormes, ¿eh? Sí, son muy grandes. ¿Viaja mucho la gente en Navidad como España y muchos desplazamientos? Sí, muchísimos. Les encanta, bueno, no viajar a los americanos, pero como tienen mucha familia distribuida en distintos estados, pues sí que viajan mucho para Navidades. Y los atascos aquí estarán a la orden del día en Navidad, sí. ¿verdad? Todo el tiempo, todo el tiempo. Si quieres ir desde Frederick hasta Washington por la mañana, un día normal de semana, te puede costar como 2 horas. Para 60 kilómetros. Sí.
Sí. It's beginning to look Bienvenidos al Festival de las Luces del Seneca Grid. Dura todo un mes y es típico de todos los años. Lo hacen aquí en Gettysburg, es un barrio cerca de Frederick. Son muchísimas luces en el parque, es un parque nacional, más o menos 5 kilómetros de luces así de Navidad. Veo a la gente que no se baja del coche. Sí, no te bajas del coche. Tú pagas lo que es la entrada con el coche y te vas paseando las 5 kilómetros en el coche. ¿Cuánto cuesta la entrada? Unos 15 euros. ¡Oh, queso! ¡Qué caso! El castillo. Pero bueno, ¿esos son figuras que están en un lago? Sí, es un dragón en el agua. Los datos son impresionantes. En Estados Unidos consumen muchísima electricidad para Navidades. Son más de 6.500 millones de kilovatios por hora únicamente para la decoración en los árboles de Navidad. Consumen lo que consume El Salvador en un año. Mom and Dad can hardly wait for school to start. Bueno, familia, nos ha encantado este fin de fiesta tan colorido. Gracias por enseñarnos vuestra vida aquí en Frederick. De nada, muchas gracias por venir. ¡Feliz Navidad! Hasta pronto. Adiós. 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 Oh.